10 de la mañana, 38 minutos la hora en la República Argentina. Estamos en vivo en Terrible Mañana. Tenemos en comunicación telefónica a Lucía Patti, a quien le damos la bienvenida. Y tiene la columna ya de bromatología y queríamos saber cuál es el tema de hoy. Buenos días, Lucía, ¿cómo estás? Buen día, chicos, ¿cómo andan? Hola, Voy a buenos través del días. teléfono. ¿Qué tal? Sí, al final fallaste, eso es puro bla bla. Ya arrancaste mal, que me gusta acá, que voy a venir. Bueno, pero Sí, en mi defensa estábamos dando una charla sobre lo que vamos a hablar hoy. Así te cargábamos. mirá qué bien. Está justificado hoy, el martes próximo voy. Te cargábamos porque a veces siempre sabemos que tienen mucho trabajo en las áreas que les toca estar, así que nada, simplemente ya el hecho de estar, agradecerte y bueno, y traer un tema muy importante, Sí, ¿no? sí. El mantenimiento de los alimentos, Sí, que a claro. veces nosotros lo hacemos tan habitual, es como que es una rutina de lo llevarlo a la heladera, Sí, no sí, tenemos en dejamos cuenta ahí. muchas cosas O que por dejamos ahí en el horno. son importantes. La dejamos en el horno, Claro. por ahí dejamos. No, Estén atentos, señora, No, señor en casa, bueno. señor. Eso no se puede. Familia, toda la familia. Acá está te integrada. En estamos- esta nota integramos a toda la Exactamente. familia, Sí, a al todo, monitor todo. de la te radio. estamos ¿eh? dando Sí, pie obvio. para decir las cosas que hacemos Sí, mal y, claro. y nos incluimos. Sí, ¿eh? sí. Y bien, nos bien. incluimos. Me gusta que lo cuenten igual, Vamos porque a a través aprender. de lo que cuentan se aprende. Está muy sí, bueno, sí, está muy porque bueno. lo que pasa es que nosotros lo tenemos que contar a la gente y los errores que cometemos nosotros es seguramente la que te va a estar escuchando a vos para decir esto se hace y esto no se hace. Sí. Por supuesto, y los errores que cometía yo también antes de saber todo esto. ¿viste? Claro, Todos sí, estuvimos ahí, ¿eh? Sí, Exacto. está bueno. Esta es una charla que va a estar muy buena. Muy Lucía. interesante, a levantar las orejas, la ama de casa sobre todo y el amo de casa. A subir el volumen de la a radio. subir el volumen porque tenemos que saber que estos tips son muy Sí, importantes. sí. Y los chicos que abren la heladera, por eso digo, incluimos a la charla esta A la a familia. toda la familia. Vamos a hablar, señora, señor, chicos, chicas, de la heladera que tenemos en casa. Así que, Lucía, bienvenida a esta charla, contanos un poquito. Vamos a ver cómo hacemos la apertura y cómo nos metemos dentro de la Dale. heladera. Sí. Está medio fresco igual, te digo. Sí. Bien. Bueno, primero quiero que en este momento, probablemente muchos no están en sus casas, pero quiero Claro. que se pongan a imaginar su heladera. Ujú. A ver cómo la tienen ordenada. Muchos van a empezar a ver que dejaron tal cosa destapada, que mezclaron no sé qué con no sé qué cosa. Así que, bueno, imaginen su heladera. ¿Cómo tienen ordenada su heladera? ¿Ustedes la tienen sectorizada, por ejemplo? ¿Alguno de ustedes? Yo lo único que tengo sectorizado es la fruta y la verdura que va abajo, ¿no es cierto? Sí. Bien. Después guardo carne en el freezer con algunos tuppers y otra con unas bolsitas que se cierran con nombre y fecha. Y después qué no. bien. Después, Bien. después lo demás no. A veces, qué sé yo, meto las botellas en la puerta, por ahí pongo en alguna rejilla, dejo el queso y el dulce en un platito. El papel film Con lo- papel film, pero Sí, en un plato bien. ahí nomás suelto, qué sé yo, así nomás. Medio Bueno. complicado. Bien. Por ejemplo, si ustedes preparan, por ejemplo, una tarta, un pastel de papa, lo que sea, y les sobra, ¿en qué parte de la heladera lo guardan? Ay, En la rejilla que tenga lugar. sí. donde haya lugar, Es la verdad. Lucía. Para nosotros, Donde haya lugar. donde haya lugar, es verdad. Buscamos el hueco. Sí, sí. El huequito, sí. Buscamos el hueco. Bien. Va, si es que Y hay una otra heladera cosa les llena. pregunto. Fran Y dice si, por que ejemplo, el ordenamiento de Fran de la heladera dice que están las calcos pegadas en la puerta. bueno, ahí me cada toman uno para la la puede plotear como joda. quiera. Así no se puede. Vamos a poner un poco- Cada uno puede plotearla como quiera. Pero, por ejemplo, en les serio. hago otra pregunta. Si compran carne para consumir dentro del día, Sí. ¿en dónde la guardan? ¿En qué parte de la heladera? Yo en la parte más cerca al freezer, eso Sí, sí en lo el tengo en freezer, cuenta, cerca del siempre, freezer, sí. siempre. En la Bien. rejilla de arriba de todos, en esa pongo la carne. Y Ok, lamento me decirles... retan porque no la saco de la bolsa. Para que los va a retar. Sí, sí. Ahí se Otro ve. Lamento reto. decirles... No, yo no los voy a retar, solamente les voy a contar que todo este tiempo lo estuvieron haciendo al revés de cómo debe ser. Oh, Bueno. Bien, ahora paso a contarles cómo tendría que ser el orden A en la ver. heladera y van a ver que tiene una lógica bastante bueno, coherente. Bueno, Bien. aprendemos. Arriba del todo, Ujú. ¿sí? En el estante más arriba, Ujú. ahí van a guardar las preparaciones que ya estén listas, ¿sí? Por ejemplo, hice, como les decía, una tarta, un pastel de papas y me sobró, Ujú. cociné para tener para la semana, ¿sí? Y lo guardé todo en tapercitos, también lo voy a guardar arriba de la heladera. Bien. Me sobró un pedazo de postre del fin de semana, también lo voy a guardar en la parte de arriba de la heladera. Todas estas cosas, al igual que todo lo que va a ir en la heladera, siempre tiene que estar cubierto, ¿sí? Ujú. Cubierto con un papel film, cubierto con alguna tapa, cubierto con un tupper, sí, o sea, en un tupper con tapa, donde sea. También puede ser un tupper con papel film. Vieron que las tapas de los tuppers suelen perderse. Sí.
Así que bien, siempre tienen que estar envueltas o protegidas y en la parte de arriba del todo. De arriba. Bien. Sí, de arriba. ¿Esto por qué? Porque si, por ejemplo, como decían ahí los chicos, que guardan lo que es la carne en la parte de arriba del todo y los productos que por ahí ya están listos para consumirse los guardan en la parte de abajo, puede ser que un poquito de sangre o ese líquido sanguinolento que tiene la carne, ¿vieron? Puede ser que se las ingenie para salir de la bolsa y chorree hacia los alimentos que están abajo. Entonces ahí estoy produciendo una contaminación cruzada, que ahora vamos a hablar de eso, que es muy peligrosa, ¿sí? Entonces yo tal vez no me di cuenta, ¿sí? Y me como eso que está contaminado y ahí te quiero ver. Así que bueno, esa es una de las razones por las cuales, ¿sí? Los alimentos que ya están listos para consumir van arriba del todo. Después vamos a ver dónde van las carnes. Bien, ¿me siguen hasta ahí? Sí, va bárbaro. Bien, después, en los estantes del medio, acá podemos ser un poco más flexibles y podemos guardar todo lo que son los lácteos, las bebidas, los aderezos, los huevos también, que ya vamos a dedicarle una columna específica a los huevos, que hay muchísimo que contarles. Así que los huevos van ahí. Ustedes dirán, pero si las hueveras vienen para la puerta. ¿O no? ¿Dónde tienen las hueveras? En la puerta, En la puerta. Bien, bueno, eso lo vamos a dejar para la próxima columna y les voy a contar. Con el tema de los sachets, botella y eso, siempre desinfectarla, ¿no? Antes de guardarla. Sí, está bueno. Si van a estar en contacto por ahí con otros alimentos y tengo la heladera un poco desordenada, no está mal desinfectarlo, ¿sí? Listo. Pero la verdad que no son tampoco vectores de enfermedades. Y tengo que tener más cuidado con el resto de los alimentos, intentar tenerlos siempre envueltos y demás, como les contaba. Si los quieren desinfectar igual, está buenísimo. Nunca está de más la desinfección. Perfecto. Bien, bueno, entonces, en el estante del medio, ya les digo, podemos ser más flexibles. Acá van bebidas, aderezos, los huevos también pueden ir. Mira. Y después, en el estante de abajo, que está por encima del de las frutas y las verduras, en el estante de abajo, ahí pongo todo lo que son productos crudos. Y con productos crudos me refiero más que nada a lo que son las carnes, que son los productos más peligrosos, la verdad, porque son, si no las cuidamos bien y no las manipulamos bien, pueden ser causantes de muchas enfermedades. Entonces, la carne, sí, siempre tiene que ir abajo del todo, ¿sí? Si la vamos a consumir durante las próximas 24 horas, ya si compré una carne que la voy a consumir dentro de 3 o 4 días, me tomo el trabajo de congelarla, exacto, y después de descongelarla. También la próxima vamos a hablar de congelación y descongelación. Yo siempre les dejo algo para la próxima, ¿vieron? Está bien. Sí, tenemos todo el año, no te apures. Bien, entonces, los productos crudos siempre abajo del todo. ¿Qué es lo ideal? No dejarlo en la bolsa que lo traigo de la carnicería, sino pasarlo a una bandeja. A una bandeja. Exactamente. Con tapa. Así que con tapa, o un tupper con tapa, una bandeja o algo con papel film, ¿sí? En lo posible cubierto. Bien, y después en el cajón de abajo, como siempre, frutas y verduras. Vieron que generalmente el último estante de la heladera es como entero, digamos, no tiene como endijitas o rejilla como para que puedan chorrear. Algunas vienen con una bandeja ya como para frutera, vendría a ser, como una frutera. Claro. Depende de los modelos de heladera también, porque estamos hablando que por ahí Lucía hizo como que es un garaje la parte de arriba que hay que poner todo y hay heladeras que son muy chiquitas. Claro. También hay que tener la suerte de contar con lugar. Más o menos una idea. Está bien, más o menos estamos orientados, pero bueno, también va de acuerdo a la capacidad y a la calidad y al tipo de heladera, ¿no? Que vienen muy distintas. Tal cual, por supuesto. Si tuviéramos una heladera por ahí con una capacidad mucho más reducida, hacer muchísimo hincapié en el tema de proteger muy bien los alimentos para que no estén en contacto entre ellos. Bien, perfecto. En el caso de que tuviéramos una heladera más chica, por ahí fuéramos un poco desordenados. Pero lo ideal, vieron que acá siempre hablamos del ideal, después cada uno hace lo que puede, pero este es el ideal. No, yo me refería a que donde ustedes apoyan por ahí las bandejas con carne y demás, vieron que esa última parte suele venir como más entera para que no se chorrea el cajón de las frutas. Así que eso respecto al orden en la heladera. Perfecto. Bien. Después, la puerta de la heladera, ¿para qué la usamos? ¿No le ponemos los huevos para poner sachet de mayonesa? ¿Para qué la usamos? Bien, ¿qué pasa en la puerta de la heladera? En la puerta de la heladera suele estar la temperatura más alta, ¿sí? Mirá. La temperatura de refrigeración segura va entre los 2 y los 5, 6 grados. Hasta ahí se puede negociar. Bien. En la puerta de la heladera podemos llegar a tener temperaturas de hasta 10 grados más o menos. Esto obviamente va a depender mucho de si yo abro la heladera mucho, si vivo solo, si vivo con una familia muy numerosa, no es lo mismo, no son las mismas cantidad de veces que se abre la heladera. Obviamente. Entonces va a depender mucho de eso. Pero bueno, en la puerta de la heladera podemos colocar todo lo que son bebidas,
Después Sí. eso va más que nada en gusto. Si a alguien le gusta, por ejemplo, la cerveza muy fría, la va a colocar en otra parte, Ujú. no en la puerta de la heladera. Todo lo que son aderezos no deberían ir ahí porque generalmente requieren temperaturas más bajas. Después pueden ir algunos medicamentos. Siempre está bueno fijarse en todos los medicamentos, todos los productos, dice más o menos a cuántos grados se debe mantener. Sí. Ujú. Entonces yo tengo algún medicamento que sé que va en la heladera, miro y si me dice, por ejemplo, entre 5 y 15 grados, tranquilamente puede ir en la puerta de la heladera que vamos a hacer bien. Bien. Así que bueno, en todos esos rótulos, todas esas cosas que uno nunca lee, hay un montón de información que es útil. Ujú. Bien, ¿qué más les tengo que contar? Así que la puerta medio que está para sí. eso, bebidas y alguna Bien, medicación, o alguna mermelada también puede ser, Creo- por ejemplo. Creo que entre los temas para completar esta columna era también algunos productos que deberían ir a la heladera y van al horno. Bien. Ahí sí que estamos No, en el horno. Este es el gran fenómeno de uso el horno como heladera. Sí, como que conserva, digamos, el horno. Lo vemos hermético Exacto. cerrado y nos parece que la conserva. mitad de la tarta que sobró del Sí, mediodía la mandá al horno. La va al pizza al horno. horno. O te compraste empanada y la que sobran van al horno. Sí, tal cual. Bien, ¿qué pasa con esto? Generalmente lo que uno a veces hace desde la desinformación, obviamente, es agarrar y, por ejemplo, compré pizza, compré empanadas, compré alguna comida y lo que me sobra, ¿sí? Agarro y lo meto en el horno. O, por ejemplo, pasa mucho a veces con el asado también. Hicimos Sí. asado y lo que sobra lo metemos en el horno. No sé en qué momento empezamos a pensar, algunos, que el horno puede funcionar como heladera, pero en realidad no. Es algo súper riesgoso lo que estamos haciendo. Porque cuando nosotros colocamos las cosas en el horno, ahí tenemos temperaturas de riesgo, que ya vamos a hablar de lo que son las temperaturas de riesgo, que son temperaturas a las cuales las bacterias, los parásitos, cualquier microorganismo que haya, va a aprovechar y se va a reproducir. Entonces, sí, siempre las cosas de la mesa a la heladera. Nunca tienen que volver al horno. Al horno no es lugar para depositar nada de tu parte, si tuvieras que dar consejo, nada de alimentos, simplemente lo que tenga que ir, las asaderas, todo eso. Exacto, solamente para guardar esas cosas. Todo lo que sean alimentos, sí, cualquier cosa que me haya sobrado, ideal ponerlo en la heladera. Bien. Podemos llegar a zafar, por ejemplo, en el caso de compré pan y me sobró, lo meto ahí en el horno porque es un producto que tiene poca humedad, entonces probablemente no se me ponga feo rápido y no haya reproducción de microorganismos, pero después todo el resto sí. Ujú. Y más la carne, que es algo que Sí, se suele no, la- colocar mucho en el horno una vez que, o por ejemplo, cuando hacemos asado y se deja la carne en la parrilla la mucho carne que tiempo. sobra, claro. La carne Exacto. que vos sabés que la comiste al mediodía y te queda para la noche. Eso también es un error, por más que sean pocas horas. Claro, no, es un gran error que, bueno, es muy común de ver. ¿Alguno de ustedes lo ha hecho o no se anima a...? Sí, a no, decirlo? lo admito, ¿eh? Yo lo admito. Yo por ahí, que si comés asado al mediodía y te queda lo metés en la misma asadera, lo mandás al horno y ahí nomás a la noche lo calentás un poquito Claro, y y ya está. ya lo tenés a mano. Sí. Pero sí, es Sí. verdad, creo que todos lo hemos hecho. Yo en el horno no, pero sí lo que queda, ¿sabes dónde va? Al comer al microondas, fuera de broma. Al microondas, Sí. es lo mismo, O que lo un ponemos bol, en algún... un bol y en el microondas, ahí queda. Lo único que cuando hay papas que se hierven papas y eso no, eso va a la heladera, se le pone en papel film a la heladera. Pero si Claro, la pero por ahí carne... alimentos de mucho más riesgo Claro. como la carne, lo hacemos. Claro, sí. Lu, acá llegó un mensajito. Nos preguntan, ¿qué pasa si dejamos una comida en la olla tapada con un repasador fuera de la heladera? Es verdad que a Bien. veces sobra guiso y eso y uno lo deja en la olla, ¿no? Qué rico. No lo pone Tal cual. en un bol. Es exactamente lo mismo que pasa en el horno. Lo que tratamos de evitar en todas las situaciones es dejar comida a temperatura ambiente, ¿sí? Que ahí es donde se empiezan a reproducir los microorganismos. Ya vamos a hablar de eso que les comentaba de las temperaturas. Entonces, por ejemplo, hicimos asado y lo dejamos en la parrilla, hicimos guiso y lo dejamos tapado en la olla hasta la noche, lo dejamos en el microondas, lo dejamos en el horno, o mismo, por ejemplo, llevamos sanguchitos de jamón, queso y mayonesa a la mesa y lo dejamos 4, 5, 6 horas en un cumpleaños. Eso también es peligroso. Todo lo que Terrible. sea dejar muchas horas a temperatura ambiente es peligroso. Así que me lo ponen en un tupper, en un bowl donde mejor les quede, y de la misma forma que lo dejarían afuera, lo tapan con film y lo ponen en la heladera. Impecable. Impecable. Sí. Sí, Bien, muchas veces Sí. puede ser que no te pase nada. ¿Vieron como les decía la otra vez? Puede ser que no te pase nada, o puede que te caiga mal y tengas algún síntoma, o puede que te puedas intoxicar un poco más fuerte. Entonces mejor prevenimos todo y listo.
de esa manera. Muchos errores que cometemos y que Sí. uno te va escuchando, por ejemplo, la sopa debe ser lo mismo, también refrigerarla, por Sí, más que te sí, quede. cualquier alimento. Es Ya los una- veo todos yendo corriendo cuando vuelven a la casa a sacar. No, a sacar yo, las cosas yo que en dejaron eso no afuera. fallo. Yo, por ejemplo, como decía, no meto al horno, pero sí en el microondas el pan. El pan, por ejemplo, si compro Claro. al mediodía para que me quede lo único, pero después... Sí, el pan es un alimento de bajo riesgo, así Sí. que con eso no habría O problema, por pero ahí- hay otras cosas que sí. Igual Sí. el microondas es medio peligroso por las ondas cancerígenas, ¿no? Que tiene. Bueno, pero yo lo desenchufo. Ah, bueno. Sí. No, yo cuando no lo tema uso... lo dejo para otro. No, Claro, yo cuando sí, no sí. lo No, uso no sé. lo tengo desenchufado. Lo desenchufo directamente y me sirve. Y lo que te iba a decir, Luciana, es que muchas veces, bueno, sobre todo a donde más errores cometemos, creo que no van tanto a la heladera y van al horno o al microondas, son las empanadas, Sí. las tartas, Sí, sí, yo eso no, pero- todas Sí, esas eso las cuestiones que tienen más, que también, El asado sí. ese es generalmente el error que yo veo que se comete mayoritariamente en una casa. Sí, tal cual. Pero bueno, para hacer así como en resumen, lo que sí o sí tienen que tener en cuenta es que todos los alimentos tienen que estar siempre o bien fríos de heladera o bien calientes, caliente. que es una temperatura de cocción, ¿sí? Ujú. Ya cuando yo terminé de cocinar un alimento, por ejemplo, y lo dejo 2, 3, 4 horas afuera de cocción y también afuera de la heladera, ya estoy poniéndolo en riesgo. Es lo mismo que cuando yo, por ejemplo, traigo un lácteo del supermercado y lo dejo fuera de la heladera. Claro. Es lo mismo. Tenemos que asegurarnos de que el alimento no alcance esas temperaturas intermedias. Siempre bien frío o bien caliente. Espectacular. Me encanta esta columna, che, me está Sí, gustando. sí. Y eso que la Aprendemos segunda me mucho. está Te estás encantando informando porque bastante. son tips que uno no conoce y que nos ayudan y lo ilustran mucho y bueno, es espectacular. Así que bueno, sí, sí. vamos Así que además de cuidar la salud, hace que cuidemos mejor los alimentos y que evitemos los desperdicios. obviamente. Así que eso también está bueno. Obviamente, Luciana. Bueno, interesantísimo. Espero Lucía, que Lucía. ¿qué dije? Lucía. 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 Me pasa seguido, me pasa seguido. Bueno, le agregué no mucho. Lucía, bueno, te agradecemos un montón y no va a ser menos importante la columna que viene. ¿Eh? Así Dale. es. ¿Cómo Bueno, manipulamos gracias. alimentos? Gracias, chicos. Nos vemos. Adiós. Que tengas buen día. Que tengan buen día. Adiós. Adiós. Bueno, con nosotros Lucía Patti, manipulación de alimentos, alimentación sana, en Terrible Mañana.